Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, Matías Rodríguez, Gabriel Recaño, Francesco Palacios. vamos a intentar resolver y responder las preguntas relacionadas a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Para ello, Comenzaremos formulando la primera pregunta. ¿Cuál es la definición y naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual? para responder esto, tenemos que remitirnos primero a la definición, como plantea la pregunta, ¿no es cierto? En este caso, la definición simple: responsabilidad civil implicaría resarcir un daño producto de la violación de una cláusula o de una ley. Simple. Definición. Por otro lado, tendríamos la naturaleza. La naturaleza de esta responsabilidad civil contractual, por un lado, sería primero la violación de una cláusula pactada dentro de un contrato. Y por otro lado, la responsabilidad civil extracontractual vendría a ser simplemente la violación de una ley o norma de una sociedad que nos obligue a resarcir un daño. Y Matías, ¿cuáles son las diferencias de estas dos responsabilidades? Bueno, las diferencias son varias, se va a especificar a lo largo del video, pero partamos de este punto, ¿no? Por un lado tendremos que, por el lado de la responsabilidad civil contractual, estamos hablando de una diferencia en el aspecto de la voluntad de las partes de pactar una cláusula. Se pacta previamente una cláusula que después, a posterior, es violada y lo que va a generar un resarcimiento de un daño, de una responsabilidad civil. Podríamos decir que la primera diferencia es el punto de origen de la responsabilidad. Efectivamente, compañeros, el punto de origen vendría a ser, por un lado, la contractual, la responsabilidad civil contractual sería básicamente las partes, lo que pactan las partes, que va a conllevar a una cláusula que va a ser violada y que va a tener la obligatoriedad de resarcir un daño. Y por otro lado, es simplemente, por el lado de las extracontractuales, es simplemente el poder coercitivo de la ley que obliga a la gente a no violar leyes o normas o reglamentos de una institución o de una sociedad. Matías, respecto al tema de los daños, yo tengo entendido que el alcance puede variar. Me parece que en la extracontractual el alcance de los daños es propiamente más allá de lo material, más allá de una cuantificación dineraria. O sea, pueden abarcar temas como daños psicológicos, daños morales, independientemente si estamos hablando de la resarcción de un bien material. Gabriel, ¿sabes algo al respecto de la base legal de la responsabilidad civil extracontractual y contractual? por supuesto. La responsabilidad civil contractual se refiere a las obligaciones y deberes que surgen de un contrato entre dos o más partes. En este contexto, las disposiciones relacionadas con la responsabilidad suelen estar claramente establecidos en el propio contrato, celebrando entre las partes. Esto implica que las partes tienen la libertad de definir los términos y condiciones bajo cuales se llevará a cabo la prestación de servicios o la entrega de bienes. Y sobre este tema, Francesco, quisiera saber, para ahondar más en esto, ¿cuáles son los criterios de imputación dentro de la responsabilidad civil contractual y la extracontractual? Los criterios para determinar la responsabilidad en lo extracontractual en realidad solamente son dos: la culpa y el dolo, pero es independiente del grado de culpa del cual estemos hablando. ¿Por qué lo menciono? Porque sí es importante para la responsabilidad civil contractual, en la que según la ley nosotros debemos presumir que existe una culpa leve al infringir alguna norma o cláusula estipulada en un contrato. Sin embargo, esta presunción es equidistante, porque también podríamos acreditar que hay algún tipo de culpa grave o algún tipo de culpa inexcusable que es sinónimo de esta. Y a partir de estos grados de culpa intervienen todos los sistemas que podemos acreditar. Entonces, en los grados de imputación de responsabilidad estaría entre la culpa, los grados de culpa y el dolo para ambas figuras. Gabriel, y respecto, por ejemplo, a la regulación legal de estas dos responsabilidades civiles, la contractual y la extracontractual, ¿qué nos podrías decir? ¿Diferencias o qué nos podrías decir en específico? Muy bien, Matías, muy buena pregunta, parece muy bien. La responsabilidad civil contractual se refiere a las obligaciones y deberes que surgen de un contrato entre dos o más partes. En este contexto, las disposiciones relacionadas con la responsabilidad suelen estar establecidas en el propio contrato
las partes tienen la libertad de definir los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo la prestación de servicios o la entrega de bienes, así como la consecuencia en casos de incumplimiento. Por lo tanto, la regulación de la responsabilidad civil contractual se basa en las cláusulas contractuales acordadas por las partes y las leyes aplicables al contrato específico. ¿Está de acuerdo eso? Por supuesto. Esta ley puede variar dependiendo del tipo de contrato, la jurisdicción y otras circunstancias relevantes en caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. La parte afectada puede exigir el cumplimiento de las disposiciones contractuales, así como buscar una compensación por los daños y perjuicios sufridos. En resumen, la responsabilidad civil contractual se deriva de las obligaciones establecidas en un contrato específico y está sujeta a las disposiciones contractuales y las leyes aplicables al contrato. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual, por otro lado, se refiere a las obligaciones y deberes que surgen fuera del ámbito de un contrato específico. En este caso, las obligaciones de reparar el daño no están determinadas por disposiciones contractuales, sino por leyes y jurisprudencia que establecen los deberes generales de cuidado y conducta que se espera en todo individuo en una sociedad. Para culminar, ¿ustedes creen que podemos poner dos ejemplos? ¿Algún ejemplo que ustedes puedan proponer para la responsabilidad civil extracontractual? Bueno, dentro de la definición y origen de este tema, primero tendremos que hablar de que para acarrear responsabilidad civil extracontractual tendremos que hablar de la vulneración de una ley. Pongamos el ejemplo del exceso de velocidad. Una persona, aparte de manejar de manera muy temeraria, también excede el límite de velocidad, excediendo traspasando este límite y conduciendo que, por ejemplo, choque a alguien. Este choque produce daños físicos, me refiero, y daños también materiales al vehículo de la persona. En base a estos daños, como se mencionaba, en base a estos daños es que se va a tener que establecer la responsabilidad civil extracontractual que esta persona tiene. Y no sé, ¿alguno de ustedes me puede dar un ejemplo referido a la responsabilidad civil contractual? Claro, ¿qué le parece si ponemos el ejemplo del pintor? Me parece que muy bien. tiene un contrato, una persona para que realice el servicio de pintar su casa, porque el día de mañana va a haber un evento. Lo que pasa es que la persona incumple la obligación de ir a pintar esa casa, razón por la cual le genera un daño, obviamente, a la persona que contrató sus servicios, y el día de mañana esta persona urgentemente contrata a otro pintor, que por el poco tiempo de plazo que tiene le cobra mucho más caro. Le está generando un daño, le está generando un gasto adicional del que tenía previsto, razón por la cual este sería un claro ejemplo de daños y perjuicios de responsabilidad civil contractual aplicada al caso del pintor. Exacto, me parece muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo que ustedes han compartido en realizar la solución de estas preguntas. Creo que ha quedado claro y podemos saldar esa deuda que teníamos con las explicaciones para el público. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Rochelle, por para mí es un placer. Igualmente, señor Díaz, Matías, gracias, señor Matías Rodríguez. Y amar en su parte. Gracias.